Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os quería hablar sobre el trastorno disfórico premenstrual, ¿vale? Yo no sé si sabéis lo que es este trastorno, si estáis informados, si alguien os ha hablado de ello, si habéis buscado en internet. Bueno, en primer lugar deciros que si buscáis en internet qué significa, en internet os pone el trastorno disfórico premenstrual es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación, ¿vale? Seguramente esto puede resultar parecido al SPM, al síndrome premenstrual, pero en el fondo no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver en el sentido de que es algo hormonal, pero no tiene que ver en cuanto a los síntomas, la gravedad de los síntomas. Os tengo que decir en primer lugar que es un trastorno que no está demasiado estudiado, ni investigado, ni diagnosticado, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque lo tiene entre un 3 y un 5% de la población femenina y entonces, pues como que al no ser mucha gente, no lo estudian, no lo investigan lo suficiente. No digo que nada, pero no lo suficiente. Muchas personas que tienen este trastorno con síntomas que ahora voy a describir van al médico y muchos médicos le dicen que no conocen acerca de este trastorno. Por eso digo que es complicado, porque entre médicos no saben muy bien qué hacer. Cuando una persona va porque cree que tiene problemas hormonales, que es de lo que se trata este trastorno, pues entonces el médico le dice que primero le manda análisis, ¿vale? Para mirar a ver si tiene bien las hormonas, ¿vale? En general, pues el tiroides y todo, ¿no? Entonces les hacen análisis y aparece que los análisis están correctamente. A estas personas las mandan a un ginecólogo para que les miren. Entonces allí les miran, les estudian y entonces el ginecólogo le dice que está perfectamente. Y cuando la mujer le va a explicar la gravedad de sus síntomas, el ginecólogo le dice que eso no corresponde a la regla, que eso no tiene nada que ver con la menstruación. Entonces les dicen que vaya a un psicólogo, que es donde tienen que ir, ¿vale? Entonces van al psicólogo estas personas o al psiquiatra y entonces les tratan y ven que el problema sigue ahí, no se soluciona. Entonces este psicólogo o psiquiatra les tratan con pastillas que lo que hacen es suavizar bastante los síntomas, pero no llegan a curarles nunca porque no dan con la raíz del problema, ¿vale? Y cuando dejan las personas estas pastillas, que no pueden estar tomándolas toda la vida, se dan cuenta de que el problema sigue ahí, incluso lo notan más grave todavía. Entonces la persona vuelve a su médico de cabecera y así, es un círculo vicioso que nunca termina, ¿vale? Y nadie sabe qué es lo que les pasa. Porque, como digo, es un trastorno que no está demasiado estudiado ni investigado. Muchas veces lo que ocurre es que a estas personas se le dan falsos diagnósticos porque se les dice que tienen ansiedad generalizada, por ejemplo, depresión, bipolaridad. Es una de las cosas que me han comentado mucho, que se suele confundir con bipolaridad. Ahora os explicaré por qué. Y entonces le dan estos diagnósticos que yo creo que no son acertados, que no digo que el médico, el profesional, no sepa lo que está haciendo, por supuesto que creo que esa persona tiene ansiedad y que tiene depresión y está bien que se lo hayan sacado. Lo que creo es que estas personas tienen ansiedad generalizada y depresión y todo esto, pero lo tienen solamente durante 7 o 10 días al mes. O sea, lo tienen en unos días o unas semanas antes de la menstruación. Que no es lo mismo que una persona tenga depresión 30 días al mes. Por lo tanto, creo que una persona que está malita 30 días al mes no puede recibir la misma medicación que una persona que está mal 10 días al mes. Creo, y es mi manera de pensar, es solamente una opinión, creo que no debe recibir la misma medicación ni el mismo tratamiento. Bueno, antes de seguir os quiero hablar sobre los síntomas de este trastorno, porque he hablado con personas que dicen tenerlo, creen tenerlo, y entonces me han dicho los síntomas que ellas tienen. No he hablado con una persona, ni con 2, ni con 10, ni con 20, ¿vale? Cuando digo que he hablado con muchas personas me refiero a muchas, a una cantidad muy grande. Y todas las personas coinciden en el 95% de síntomas. Es decir, casi todas las personas tienen los mismos síntomas, a lo mejor excepto uno. Quiero también contar que estas personas lo que me han dicho que siempre tienen que llevar encima es esto, es un calendario que llevan encima porque tienen que calcular qué día van a empezar a encontrarse mal y qué día empieza a encontrarse bien. Es decir, siempre su malestar empieza un día al mes y acaba el mismo día del mes, todos los meses.
Si me dicen un profesional, un médico, que tengo depresión porque mis síntomas empiezan un día y acaban otro día exactamente igual todos los meses y me dice que es depresión, yo no me lo creo. Porque no te estoy hablando de que estoy mal 30 días al mes, como en el caso de estas mujeres. Me están diciendo que están mal desde este día hasta este día, es decir, 10 días al mes se encuentran mal. No puede ser que a una persona se le diagnostique con depresión o con ansiedad cuando están mal 10 días al mes, que no son 30, que son 10, ¿vale? Es que hay que ver todo, hay que entenderlo. Bueno, y ahora os voy a hablar de los síntomas que dicen que tienen. Ya os digo que todas las personas tienen los mismos síntomas, exceptuando uno, a lo mejor de diferencia, ¿vale? Entonces yo voy a leer, porque los tengo apuntados todos, y os los quiero leer. Estos son los síntomas de una persona que tiene trastorno disfórico premenstrual. Mucha ansiedad, mucho nerviosismo, una depresión que llega de golpe y les hunden. Tienen mucha ira y mucho enojo. Discuten sin parar con todo su entorno, sin ningún motivo. Solo quieren estar solas y en la cama. Tienen pensamientos recurrentes de hacerse daño ellos mismos. Tienen pensamientos de hacer daño a otras personas que tengan cerca. Muchos dolores de cabeza y dolores musculares, en concreto en cuello y hombros, que les producen mareos. Tienen muchos antojos y comidas que antes le encantaban ahora les producen asco. Decidme que no son síntomas muy parecidos también a los embarazos. El tema de los antojos, de que haya comidas que de repente te hagan vomitar, es que es algo hormonal, es que creo que está claro. Dolores de riñones y de ovarios. Golpean muebles y superficies que tengan a la vista, también paredes. Entran en cólera. Lloran muchísimo, tienen mucha rabia, impaciencia, impotencia y muchísima agresividad. Les llega la regla y están muy felices nuevamente. Vale, si esto es una depresión, ¿por qué cuando baja la regla desaparecen todos esos síntomas? ¿Por qué ya no son personas violentas ni agresivas, ni son personas con mal humor, ni con mal carácter? De hecho, gente con la que yo he hablado son personas bastante optimistas, bastante positivas, con una sonrisa siempre, que te hablan con bastante cariño, con respeto. ¿Y por qué cuando se acerca la regla todo eso se acaba? ¿Y por qué cuando llega la regla, de repente todo eso empieza de nuevo? Es que si es algo hormonal, no te tiene por qué influir en dolores como he leído por aquí. Tienen dolores de riñones, dolores de ovarios, dolores de mamas, tienen antojos, es que todo eso es que se nota que es muy hormonal. Aparte, ya te digo, son síntomas que tienen, me han dicho estas personas que son síntomas que llegan aproximadamente unos 10 o 14 días antes de la regla y que el mismo día que llega la regla o al día siguiente de venirles la regla, estos síntomas comienzan a desaparecer también bruscamente. Bueno, yo pienso que es algo muy serio como para no ser estudiado. Las personas que lo tienen, que me han hablado de ello, lo pasan francamente mal. Me dicen que nadie les entiende, que la gente de su entorno no les entienden, que piensan que están locos. Daos cuenta que solamente lo tienen entre un 3 y un 5% de la población femenina, entonces es muy difícil encontrar otra persona que le pase lo mismo que a ti. Entonces la gente sabe que cuando les va a venir la regla, pues que se irritan un poco, están un poquito más con mal carácter, pero no entienden que pase algo tan brusco como que no puedas salir de la cama, que no quieras encontrarte con nadie, que te sientes violento, agresivo, que tienes ganas de hacer cualquier maldad y entonces no puedes controlar esas emociones ni esos sentimientos y te tienes que quedar encerrado en tu casa. No puedes prácticamente ni ir a trabajar, ni hacer nada que te guste, ni salir a comer con amigos. No puedes hacer absolutamente nada porque cualquier pequeño detalle, como me han llegado a contar, hay gente que me ha contado que cualquier pequeño detalle, como el hecho de que se estén preparando un desayuno y que la cucharilla se les caiga al suelo,
ese gesto, ese pequeño detalle, pueden hacer que se forme una ira y una cólera muy fuerte. Dicen que tienen miedo esos días, porque cualquier pequeño detalle se ponen a gritar, se ponen a dar golpes a las paredes, lo pasan muy mal, ¿vale? Entonces es algo a tener en cuenta, que son personas que directamente están incapacitadas esos días. Las personas con las que he hablado me dicen que realmente lo pasan mal, no son entendidas por su entorno, por su familia, por amigos, por su pareja. Piensan que tienen un problema psicológico, les mandan a psicólogos, a psiquiatras y realmente no los curan. Porque no es un problema psicológico, es algo hormonal que sucede dentro del cuerpo y que es muy complicado para estas personas. Creo que no se puede tratar igual a una persona que tenga síntomas 30 días al mes que una persona que los tenga 7 o 10 días. Creo que no es necesario, creo que debería de investigarse. Yo no digo que tenga la solución, por supuesto que no. Imagino que los doctores y los médicos harán lo mejor que puedan su trabajo. Pero lo que sí que digo es que me gustaría que se pudiera investigar más, y creo que a las personas que les pasa esto también. Porque creo que no es algo de tomar una medicación todos los días. Creo que es algo que simplemente debe de pautarse los días que se encuentren mal las personas, y que los días que estén bien no tengan por qué tomar nada que afecte a su cuerpo. Y por eso muchas veces se diagnostica bipolaridad, porque un médico no puede llegar a entender, o un psicólogo no puede llegar a entender, o un psiquiatra no puede llegar a entender que una persona esté tan feliz, sea tan amorosa, tan cariñosa, tan respetuosa, y que en el momento que viene todo esto, de repente, de un día para otro, desaparezca todo y sea la niña del exorcista. Que mucha gente me ha llegado a decir que se consideran la niña del exorcista. Se definen tal cual, como la niña del exorcista de la película, ¿vale? Entonces, realmente una persona que está tan feliz, que está tan bien, y de repente le pasa eso, pues, ¿cómo te van a diagnosticar? Pues con que tienes bipolaridad, ¿vale? Con que eres una persona bipolar. Pero creo que una persona bipolar no está una semana igual de mal y de repente llega la regla, es feliz, y de repente se mantiene 20 días felices hasta que vuelve a llegar la semana y media antes de la regla. Creo que una persona bipolar, sinceramente, que un médico me lo diga, yo no lo sé, pero creo que a una persona bipolar no le pasa exactamente eso. Entonces, bueno, simplemente yo este vídeo lo hago para animar, para apoyar a estas personas, para que piensen que no están solas y que no están locas. Es muy importante que os quiten esa idea de la cabeza, que sé que a mucha gente os lo dice y que no es justo, porque no es verdad. Vosotras no tenéis ningún tipo de problema psicológico, vuestro problema es hormonal, y no os preocupéis, porque daremos voz a esto y vamos a hacer que, bueno, que se estudie más, que se investigue más y que llegue a la solución, porque estos síntomas que me habéis descrito no son fáciles. Y me lo ha hecho llegar muchas personas, muchas personas. Y no son fáciles. Simplemente que poca gente vais a conocer que lo tenga, porque lo tiene un 5% de la población o menos, con lo cual es muy difícil que conozcáis a alguien que tenga este trastorno, con lo cual os vais a sentir solas porque no os van a entender nadie. Como mucho la gente os va a decir que con la regla se irritan un poco y tienen mal carácter, pero ya está. Lo vuestro sabéis que es mucho más violento. Son síntomas mucho más graves, no tiene nada que ver con los de la regla. Y por tanto, bueno, intentar aguantar. Vamos a conseguir que se investigue un poquito más y que haya un tratamiento que podáis tomar esos días en los que os encontréis tan mal, ¿vale? Vamos a conseguirlo, no os preocupéis. Un fuerte abrazo a todas y muchísimo ánimo.